Hola a todos, me llamo Rolando Salazar, soy director del Festival de Cine LGTBIQ+, en Lima, y hacemos también una muestra itinerante en otras ciudades en los meses posteriores. Soy comunicador social, me gusta un poco también periodismo, aunque no llegué a estudiar eso específicamente. Y bueno, estoy involucrado en el activismo LGTB, por los derechos LGTB, desde hace más de 20 años, y el festival en sí empezó porque unos amigos empezaron a hacer un evento que se llamaba Encuentros con el Arte, donde era una semana donde había teatro, danza, cine, poesía, concurso de cuentos, fotografía y también había cine. Entonces, yo los ayudaba y a cabo de unos años yo decidí, digamos, abrirme, o sea, empezar mi propia iniciativa, que en este caso es el Office Perú, ¿no? Que ha ido creciendo lentamente, no te puedo negar que los primeros años han sido muy duros, muy difíciles, muy incomprendidos, pero felizmente el festival se ha ido consolidando, ¿no? Aún nos falta bastante, obviamente, ¿no? Y por más que tengas años, es difícil conseguir apoyos para eventos que son declaradamente LGTB, ¿no? Empezamos básicamente como una muestra, todo muy amateur, como puedes imaginar, o sea, películas pirateadas, aunque estábamos en salas culturales, pero eran salas un poco, digamos, marginales, ¿no? No eran las emblemáticas, pero poco a poco fuimos, bueno, películas de temática LGTB, por ejemplo, si conseguías, pirata, claro, te estoy diciendo, pero lo que era cortos y documentales, que a mí era lo que más me interesaba, no conseguías en ningún lado, ¿no? No había la explosión de YouTube que hay ahora, por ejemplo. Entonces eso me llevó a mí a escribir a los dos festivales de cine gay de Madrid y de Bilbao, que yo veía en sus páginas web que tenían bastante material, sobre todo cortos y documentales. Yo los contacté y felizmente se interesaron en apoyarnos. Entonces fue así que ahí nada más prácticamente a los 2 años, en la segunda, tercera edición, ya teníamos el apoyo de ellos, que nos enviaban desde allá discos, CDs, con estos cortos y documentales. Entonces, así digamos, poquito a poco fue creciendo. El Centro Cultural de España acá en Lima nos apoyó bastante, son muy buenos amigos y aliados, y ellos nos dieron el espacio para empezar ya las proyecciones. Creo que sería justo decir que ya fue un festival, digamos, en serio, a partir de la quinta edición, en que ya empezamos a estar en varios centros culturales, no solo del centro de Lima, sino también en Miraflores. Y obviamente, a raíz de esta colaboración que teníamos con los festivales de afuera, la regla era que teníamos que respetar los derechos de autor, obviamente. Entonces, dejamos de lado absolutamente todo lo que era piratería y todo lo que se exhibía ya tenía que ser con autorización de los directores. Entonces, digamos que el festival se formalizó ahí ya, ¿no? Con el estándar de cualquier otro festival. Entonces, eso nos llevó, digamos, más o menos a partir de la quinta, a crecer bastante. Hubo también un proyecto que hizo Fundación Triángulo, que es una ONG de España que apoyó a varios festivales de América Latina, entre ellos había uno en Santa Cruz, Bolivia, y eso también nos permitió tener programación, porque con este proyecto se compraba los derechos de exhibición de varios largometrajes, que siempre son los más costosos, y se podía exhibir en varios países de América Latina, ¿no? Nosotros éramos parte de esta red y con eso también logramos consolidar la programación, ¿no? Ya, como te digo, eso ha sido un crecimiento lento de varios años, ¿no? Ya recién creo que en los últimos 5 o 6 años, o sea, tenemos 17 años, pero en los últimos 5 o 6 años es que yo siento que hemos subido otro level porque ya estamos en los centros culturales emblemáticos, o sea, justo los más fuertes de la ciudad, ahí estábamos, y no en otros, ¿no? Y la programación también, aunque igual sigue siendo duro por más años que tengas, lo de conseguir fondos, porque los derechos de inscripción de los largometrajes son muy elevados, entonces todo eso también te complica, ¿no? Además que ser un festival LGTB, como he leído por ahí, es un festival de nicho, porque es bien específico, no es un festival generalista, digamos, que abarca todos los temas, y ahí
eso a veces te ayuda, pero a la vez te frena en otras cosas, ¿no? Yo diría que los primeros años, todo, como te decía, era muy amateur. De hecho, era puro sentido común. Lo típico que uno pensaría, obviamente, es, bueno, el público, como tú dijiste, LGTB. Entonces, apelábamos o dejamos afiches eh, en los locales LGTB, ¿no? O sea, teníamos claro que ese era el objetivo. O sea, de hecho, no llegamos, o yo mismo te confesaría que cuando recién empecé esto, eh, no llegué a pensar que iba a crecer tanto, ¿no? Entonces, no hay, digamos, una estrategia súper elaborada para llegar al público, no. Pues sabíamos que había un público que sí o sí iba a ir y, bueno, dicho y hecho, funcionó bien. Eso sí me sorprendió, funcionó bien. O sea, fue la gente, no había, porque obviamente hay mucha gente closet que dice, no, que voy a ir a ver. No. Sí funcionó bien, fue una buena cantidad de gente y ya, digamos, superar eso en una segunda etapa ya implicó que nosotros empezáramos a hacer difusión más allá de los locales LGTB. Entonces, ahí ya era llegar a los a otros centros culturales y empezamos a hacer con bastante profusión folletería, ¿no? Unos folletos plegables, que plegados son pequeños, pero los extiendes y ahí veías toda la sinopsis y la programación del festival. Y esto nos funcionó bastante bien durante varios años. Yo te diría que desde el 2008 hasta hace unos 4 años más o menos, ¿no? Que empezamos a notar que, eh, y eso que estos impresos eran muy bellamente diseñados, o también pensábamos en eso, ¿no? Que tener un buen diseño para que jale a la gente, ¿no? Y la información precisa para que vean qué cosa ver. Bueno, el Internet me imagino que es también causante de eso. Hace 3, 4 años empezó a bajar, se quedaban los folletos, la gente ya no se lo llevaba como antes, y era obvio que era el internet el que nos estaba, digamos, empezando a apretar, ¿no? Entonces empezamos en para, o sea, si bien ya teníamos un fanpage hace varios años, eh, y tenía una regular cantidad de fans, digamos, nos confiamos en ese núcleo de fans para difusión, pero 3, 4 años atrás, al ver que no, que los folletos legales ya no jalaban tanto, empezamos a optar por publicidad pagada en redes sociales, ¿no? Y eso también ha ayudado, y obviamente también el tenor de comunicación. eh, Antes, digamos, éramos más transgresores, pero siempre pensamos de que tenemos que llegar a un público que le interesa el cine, ¿no? Más allá de lo del LGTB, ¿no? Para convencer a los ya convencidos quizás está de más. Tenemos que llegar a sensibilizar a la gente que todavía nos ve como personas raras o que no tenemos derechos, ¿no? Entonces, eh, pasaba un poco por eso. Entonces, la estrategia empezó a cambiar un poco por ese lado, ¿no? Llegar a más públicos, más allá de lo LGTB, ¿no? Y también en eso tiene que ver mucho tu estrategia, ¿cómo decirlo? Tu perfil de festival, ¿no? Hay festivales LGTB que, digamos, para entrar al establishment o mainstream de festivales, porque cada país tiene su circuito de festivales, tienes que ponerte más light, o sea, no ser tan fuerte con lo que vas a exhibir. Entonces, nosotros no éramos, o no hemos sido mucho eso, ¿no? A nosotros más bien nos gusta ser más transgresores, como nosotros decimos, pues venimos aquí a difundir la mariconada, lo decíamos en broma, pero tenía un poco de asidero de, esa expresión, y así, o sea, y es el perfil en que tú te definas como festival va a influir en qué tanto consigas o no consigas las cosas, ¿no? Oye, eso también es una cuestión de principios de idealismo, ¿no? O de tus estrategias comunicacionales, ¿no? Porque también hay cosas que, o sea, yo mismo lo admito, hay cosas que, digamos, ya me empiezo a autorregular a raíz de que empiezo a llegar a centros culturales más grandes, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Porque también eso le da otro perfil al festival, ¿no? Entonces, uno, digamos, se va adaptando a las circunstancias, pero sin perder la esencia, ¿no? Sin perder de vista cuál es el objetivo del festival, ¿no? Eso sí. Yo diría que hay dos vertientes. Hay una, la del cine independiente, que tiene una diversidad de miradas y quizás historias más, más reales o más honestas. Y está aparte la mirada de Hollywood, que nos vende
creo que le llaman pinkwashing, o sea, un gay edulcorado, limpiecito, listo, empaquetadito para ser consumido por las grandes masas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos esas dos rubros o de tipo de cine de temática LGTB que vamos viendo, ¿no? Al final todo suma, ¿no? Porque es visibilidad, ¿no? Eso sí, pero va a haber muchos que te van a cuestionar estas películas, digamos, ya empaquetadas, listas para consumir, y que van a preferir, obviamente, las miradas independientes que son más ricas y, de hecho, si uno es gay o lesbiano o trans, se va a identificar de mejor manera con estas películas independientes, ¿no? Yo creo que, como has referido, sí, se ve más títulos que antes de este tema, sí, o sea, eso es cierto, ayuda a visibilizar, así que todo suma. Y el asunto, creo que, o nuestro rol como Festival de Cine LGTB es justamente que haya más miradas y promover que se produzcan más historias, ¿no? Porque hay muchas historias, o sea, al ser nosotros minorías históricamente invisibilizadas o borradas o negadas de la historia oficial de nuestros países, lo que nos toca es justamente promover que se cuenten estas historias, ¿no? O sea, no solo recibir las historias producidas en Europa o Estados Unidos, sino producir desde nuestro lado de América Latina. Obviamente el factor económico hace que no siempre se pueda producir la cantidad que nos llega desde esos países, pero sí, los festivales tratamos no solo de mostrar, sino también de fomentar o hacer labores formativas para que mucha más gente pueda poder contar sus historias en formato audiovisual, ¿no? Porque hay mucha gente, o sea, yo acá en Perú conozco activistas cuya vida serían reales historias para hacer una película, un corto documental, pero nadie las está contando, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos falta bastante en América Latina, o sea, eh, creo que en ese sentido Argentina y México nos ganan. Siento que ellos se han preocupado desde hace muchos años en documentar su historia y la LGTB también. En cambio, en otros países siento que buscas y no encuentras videos de los 90 o de los 80, de las primeras manifestaciones o de los primeros activismos. Entonces, creo que eso nos ha faltado, ¿no? Entonces, empecemos a comentar ahora, ya que quizás no podemos encontrar las de años anteriores, ¿no? Y esa es una labor que también como festivales nos toca realizar, ¿no? Fomentar eso. Bueno, la pandemia sí nos ha chocado bastante. De hecho, todos los eventos culturales se cancelaron desde marzo y no hay fecha de reapertura. Y en nuestro caso, nosotros, como muchos otros festivales, optamos por hacer una edición online que la hicimos el mes de julio, ¿no? De hecho, de entre todos los festivales, nosotros fuimos, o sea, en Perú, nosotros fuimos el primer festival que se aventura, porque en verdad es toda una aventura, o sea, nadie se había planteado hacer una versión totalmente online y en nuestro caso tampoco fue así que aprender en 2 meses todas las herramientas que necesitamos para hacer una edición online. Nosotros fuimos los primeros, hemos ensayado cosas porque o sea, no sabíamos, obviamente, nadie lo había hecho antes, así que teníamos que ensayar y negociar también eh, con las distribuidoras de películas porque en online la mayoría es muy reticente, obviamente muchos no quisieron dar sus películas, lo cual es comprensible, ¿no? Temen el pirateo y aparte te ponen limitaciones por aforo, entre comillas, porque es una cosa online, o por geolimitaciones, o por solo horas. Entonces, son cosas que hemos tenido que aprender y el público también ha tenido que aprender. Uno pensaría que la generación millennial está súper curtida en internet. Falso, a la hora de ver las películas te hacían las preguntas más elementales, porque decías, ¿cómo no vas a ver dónde se inicia la película? Cositas así, hemos tenido mucho que aprender definitivamente. Sí, como muchos festivales usamos, hay plataformas en línea que te permiten hacer esas convocatorias, nosotros las hacemos ya usamos desde hace varios años estas plataformas, nos llegan entre 200, 300 películas al año, entre cortos, largos y documentales, y pasado el periodo de convocatoria hacemos nuestro proceso de selección, la curaduría, ¿no? Es un grupo de muchachos y chicas que nos ayudan a hacer esta selección
y aparte de ver, obviamente el tema es que el kit del argumento o el personaje principal sea LGTB y que en nuestro caso, por ejemplo, porque eso también es, digamos, decisiones de cada festival, ¿no? ¿Qué perfil le pones tú a tu curaduría, ¿no? En nuestro caso nosotros queríamos eh, producciones que sean afirmativas, o sea, ¿no? Podía ser, digamos, un documental donde te dijeran, oh, qué difícil es ser trans, pero bueno, veré cómo la lucho, ¿no? Pero en cambio, si nos llegaba una producción que decía, oh, qué difícil es ser trans, me suicido, digamos que no era el tipo, estoy hablando de ficciones, ojo, un tipo de producción que necesariamente nos gustaría pasar, ¿no? Porque eso es justo lo que todo el mundo o las producciones heterosexuales de Hollywood siempre pinta ese personaje, ¿no? El homosexual fatalista que no puede luchar contra su destino y se suicida, oh, qué pena. Entonces, justo a contracorriente de eso queríamos ese otro tipo de perfil, ¿no? Y eso era lo que básicamente tratábamos de perfilar. Pero también nos gusta mucho, por eso te hablaba hace un rato de lo transgresor, nos gustan mucho las miradas cuestionadoras. No se trata de decir, oh, qué felicidad ser maricón o traca o lesbiana. No. Es más bien que lo complejo de ser diferente y que haya miradas cuestionadoras, ¿no? O sea, es cierto, hay muchos estereotipos sobre los gays, lesbianas y trans, pero hay mucho de eso que es verdad, o sea, no es mentira, pero también hay mucha diversidad, muchas miradas de gays, lesbianas y trans, y eso es justamente lo que nosotros tratamos de hacer, ¿no? De que se vean esas miradas, incluso cuestionándose a nosotros mismos, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Y con las producciones que nos llegan de otros lados también, o reflejarnos viendo que quizás en otros países están peor que nosotros, o contrastarlas, ¿no? Por ejemplo, cosas de Europa y tú dices, Dios mío, o sea, estamos tan lejos de eso. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Contrastar o reflejar nuestras historias con las de otras partes del mundo. De hecho, no podemos contentar a todo el mundo. O sea, muchas veces nos critican por qué ponen muchas cosas de transexuales. Señores, lo que más llega son historias sobre transexualidad. ¿Por qué no hay mucho de lesbianas? Nos critican todo el tiempo. No llegan o no hay producción de muchas historias de chicas lesbianas. Entonces, todo eso hace que, pues, obviamente, uno tiene que seleccionar y tu base es lo que te va llegando en la convocatoria, ¿no? Eh, yo diría que es cierto, a veces hay historias que tú dices, creo que esto ya lo vi. Eh, sí, quizás hace falta más originalidad a veces o ser más transgresor. Por eso es que uno de nuestros objetivos, como te había comentado hace un rato, era fomentar labores formativas para que haya más gente dispuesta a contar las historias, porque a veces siento que hay, obviamente, ¿no? La industria cinematográfica nacional como que tiene ya una mirada, y como obviamente la mayoría son heterosexuales, ya tiene una mirada, entonces yo digo, o sea, llega un corto y digo, esto lo hizo un heterosexual, o sea, casi, casi al toque nos damos cuenta, ¿no? Porque no tiene la sensibilidad, entonces hace falta que más gente LGTB se involucre y cuente historias, y en ese sentido sí, nuestro festival ha ayudado a que nos lleguen más producciones nacionales, que antes no llegaba nada, o llegaba una, y de una calidad muy amateur. Ha mejorado bastante el asunto, nos llegan 17, 15 producciones, estoy hablando de cortos y documentales, ojo, todos los años. Entonces, eso es un gran aliciente. O sea, estamos logrando eso, que más gente produzca, cuente historias, pero de hecho falta más. Falta mucho más porque, como te digo, hay personajes que muy bien podrían, a partir de los cuales podrían elaborar historias muy interesantes y hasta ahora nadie lo ha hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el festival ha puesto un poco de ayuda, pero creo que nos faltaría más, o sea, tener más historias de producción nacional, ¿no? En el tema de largometrajes, bueno, tú has visto Retablo, eso es muy ocasional, no es que así nada más veas producciones que aborden la temática con esa sensibilidad y con esa mirada encima que es de zona rural del Perú, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ha sido un gran mérito del director
nos gustaría más historias así, pero claro, en cuestión de tiempo me imagino para lograr eso, ¿no? Por al menos a nivel de cortos documentales sí estamos viendo un mayor número, eso sí. En verdad nuestros mayores apoyos son organizaciones de la sociedad civil, ONGs y centros culturales. A nivel del Estado, en verdad es bastante complicado. Hemos recibido apoyos, pero son esencialmente nominales y hay que decirlo, depende mucho de que tengas un aliado adentro de esas instituciones, ¿no? O sea, una persona que realmente cree en los derechos de las personas y sobre todo de las personas LGTB, ¿no? Si esa persona ya no está, el apoyo, así sea nominal, puede peligrar, ¿no? Entonces, ese es un tema, ¿no? O sea, que depende de la persona. ¿Por qué? Porque no hay muchas instituciones que tengan políticas transversales que impliquen lo LGTB, ¿no? Ese es algo que recién se está aplicando, pero igual, toma tiempo, ¿no? O sea, ha habido instituciones como el Ministerio de Mujer que nos apoyó, pero ha sido solo un apoyo nominal, o sea, solo de nombre, de ahí no hubo más. Entonces es un poco complicado, en verdad, conseguir apoyo del Estado hasta ahora, ¿no? Lo que sí ha sido, y esto te cuento como quizás como primicia, es que justamente nosotros estamos aplicando a fondos concursables. En estos 17 años del festival nunca hemos recibido apoyo del Estado a nivel de fondos. Todo este tiempo nos hemos fajado con nuestros propios recursos, con apoyos de privados, de aliados, de amigos. Y justo ayer participamos en un concurso de fondos concursables para gestión audiovisual y justo ayer anunciaron y por primera vez vamos a tener apoyo estatal para las ediciones de 2021 y 2022, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ya es, oh, sorpresa, un gran cambio que nunca en 17 años, imagínate, no habíamos tenido. Entonces, va a significar un alivio para realizar el festival, ¿no? Mira, nosotros hacemos el festival en Lima el mes de junio de todos los años, pero luego hacemos una muestra itinerante en varias ciudades del país, ¿no? Donde llevamos una selección de lo que se exhibe en Lima a los centros culturales en ciudades donde tenemos aliados, que generalmente son otros centros culturales o quizás grupos LGTB, ¿no? A nosotros nos interesa bastante que el festival se realice en centros culturales, o sea, salir del gueto, ¿no? Estar en espacios que usualmente no son propiamente LGTB y ahí hacer estas muestras en regiones. Y eso es lo que nos gustaría, por ejemplo, para siguientes años, afianzarlo y llegar a más ciudades. O sea, llegamos, varía, o sea, ha habido años en que hemos llegado a 8 ciudades, el año pasado hemos llegado a 5, pero igual hay ciudades que son bastante pobladas y no hemos llegado hasta ahora, ¿no? Entonces, esas dos, nos gustaría estar por lo menos en las 10 ciudades más pobladas del país, eh, y tratar de consolidar ahí la presencia del festival. Y también otro objetivo que nos gustaría, o sea, cómo nos gustaría vernos llegados al futuro es tener más talleres formativos. Creo que justo porque hemos tenido presupuestos muy ajustados, este es algo que hacíamos de manera limitada, ¿no? Ahora con este fondo que hemos tenido y ojalá en el futuro podamos también tener, es hacer que haya más de este tipo de talleres o a más gente o crear incluso premios para que promover que se cuenten estas historias. Entonces, va un poco por ese lado, ¿no? Promover que más gente sepa cómo contar estas historias, porque a veces pareciera que la gente que ya sabe de cine no necesariamente le atraen ese tipo de historias, ¿no? Bueno, eso tiene su explicación comercial, me imagino, pero igual es algo que nos gustaría. Lo otro es, creo que nos gustaría también tener una selección más grande, eh, no solo de títulos, eso de tener largometrajes es bastante costoso, entonces nos gustaría tener un mayor número y a la vez nos encantaría, eso sí ya son sueños que siempre hemos tenido, tener invitados emblemáticos, ¿no? Qué sé yo, un Almodóvar, o sea, personas que públicamente son LGTB
y que tengan alguna relación con el cine, ese tipo de invitados es lo que me gustaría, ¿no? Entonces, ese también es otro sueño que quizás, o sea, hemos tenido un invitado buenísimo el 2019, que era Bruce LaBruce, que en el mundo indie del cine es bien respetado y felizmente lo logramos traer. Pero igual, hay otros directores también muy mentados que podríamos, o que nos gustaría, mejor dicho, tener. Entonces, creo que sería esa combinación, ¿no? Invitados internacionales LGTB, una mejor programación a nivel de largos, porque en cortos y docos estamos muy bien, y creo que más talleres formativos, ¿no? Creo que eso ayudaría bastante. Y claro, y implicarnos más también con el circuito cinematográfico, porque a veces no es algo que se dice, pero a veces uno lo siente. Es como que te ven como bicho raro porque no eres pues el estudiante que ha ido a la prestigiosa escuela de cine, sino porque eres un activista LGTB así en un festival de cine. Entonces, a veces tú sientes esa mirada de que no estás en el lugar, ¿no? Entonces, esas cositas también nos gustaría romper esas resistencias, por así decirlo, ¿no? Poco a poco, ganarnos a esa gente que todavía no cree que tengamos lo suficiente, digamos.